Amigos de 55 minutos, hoy hablamos de la ley antidopaje y su impacto en el deporte. Les preguntaba antes de irnos a la pausa cómo llegamos hasta aquí, hasta el punto de necesitar que esto se tenga que regular por ley y que con quizás aspectos educativos orientados a que haya una buena disciplina, que haya un respeto moral, ético, se pudiera resolver, pero necesitamos normas claras, necesitamos reglamentos que sean legales en cada país y esto se ha hecho internacional desde hace ya muchos años. Antes de que responda María José Pese, el doctor y Neftalí, quiero que veamos lo que dice el doctor José Joaquín Puello Herrera al referirse al tema del dopaje. Bueno, no me cuesta más que agradecerle a las cámaras legislativas y a los promotores de la ley. Qué bueno que finalmente tenemos la ley antidopaje. Eso protege al Comité Olímpico y protege al deporte nacional. Pero por encima de esta afirmación, les voy a decir cuál es el verdadero fondo de esa ley. Esa ley lo que va a hacer, sobre todo, es proteger al atleta dominicano. Si hay algo en contra de la ejecución deportiva de un joven que está practicando atletismo, boxeo, taekwondo, etcétera, es el dopaje. Porque el dopaje, y ahora hablo como médico, el dopaje no solamente es un engaño, repito, no solamente es un engaño. Cuando tú usas un atleta que va a competir conmigo en los 200 metros, usa una sustancia dopante y yo no la uso, él tiene una ventaja sobre mí y es una ventaja ilegal. Pero ahora yo hablo como médico. Yo lo voy a decir de manera muy enfática. No hay en la farmacopea que utilizamos los médicos y que utilizan algunos de nuestros atletas, no hay una sola sustancia dopante que no sea lesiva a la anatomía física y a la mentalidad de un atleta. Una no hay. Todas, absolutamente todas las sustancias dopantes tienen efectos serios, algunos de esos efectos a corto plazo y otros a largo plazo. Yo he visto en mi vida deportiva y mi vida de médico atletas que consumieron, por ejemplo, esteroides anabólicos durante 8 o 10 años cuando todavía no había ese control antidopaje en el Comité Olímpico Internacional, y yo vi atletas de 40, 42, 48 años morir de qué. Ya ustedes han escuchado lo que dice el doctor José Joaquín Puello. Les preguntaba antes de irnos a la pausa, ¿cómo llegamos al punto de necesitar internacionalmente que se hagan o se establezcan reglas claras, que se hagan leyes internacionales y locales? Porque tal vez con educación y con disciplina no se ha conseguido. Quiero escuchar la versión primero de María José Pese, porque a ella le quedan unos minutos y tiene que desconectarse del Zoom. Adelante, María José. Muchas gracias. Simplemente hablar y luego despedirme porque tengo otras reuniones 5 minutos, está un poco ajustada la agenda, pero antes que nada agradecer el trabajo del doctor Neftalí Santana con todo su equipo de trabajo, porque han logrado la redacción de una ley. El borrador lo dio la UADA, la Comunidad Antidopaje, pero que finalmente se pudo adaptar, que eso era lo más difícil, una normativa internacional como la que propone este organismo internacional, que es la Agencia Mundial Antidopaje, que le decimos WADA por su sigla en inglés, World Anti-Doping Agency, se adapta, entra en el proceso legislativo y en un tiempo récord se aprueba una ley, que es la que cuenta hoy la República Dominicana, que estamos todos esperando que hoy se publique, como ya fue promulgada, para que toda la población la conoce, que hace que esto quede para siempre en el país. Entonces creo que el mayor legado de nuestro trabajo es poder con esta legislación garantizar que esos derechos de los deportistas y de todo su entorno deportivo van a ser respetados. Yo quedo a la orden desde la Oficina Latinoamérica, que cubrimos 39 países con nuestro trabajo, México, América Central, el Caribe y América del Sur, para seguir conversando en cualquier otro momento, y me disculpo de antemano que me tengo que retirar en este momento. Quiero saludar a todo el panel, no sé si me están escuchando la voz. Sí, perfectamente. Gracias. Bueno, no los veo, pero les mando un gran abrazo a todos y ha sido un gran honor compartir
esta conversación con todos ustedes y me despido con un gran abrazo y el deseo de mucho éxito y las felicitaciones a República Dominicana por avanzar en el camino del progreso. Gracias. Gracias. Ha sido María José Pese, que es la directora para Latinoamérica de la Agencia Mundial Antidopaje, WADA por sus siglas en inglés. ¿Cómo llegamos al punto de necesitar que esto se reglamente legalmente? Bueno, sin nombrar los protagonistas a través de los años, luego de la implementación de que la Agencia Mundial Antidopaje tomara el control de las competencias federadas internacionales, hemos tenido suficientes casos importantes. Hable de casos famosos, doctor, por ejemplo, tuvimos que el caso de para Juana Rendel, no sé si sí, en el plano nacional el más famoso. Es el más famoso. ¿Qué pasó con Juana Rendel? Juana Rendel dio positivo para, creo que fueron sustancias anabólicas, y básicamente pues fue suspendida y pues fue un caso muy triste porque realmente lo que ella aducía era desconocimiento. Y bueno, todos los atletas en algún momento dicen que desconocen eso, y obviamente lo triste es que un atleta que si desconociera eso, lo van a comparar con alguien que realmente lo hizo adrede. Al final todo el mundo se niega y bueno, a todo el mundo lo meten en el mismo saco. Entonces al final lo que nos queda es prevenir esto. Tenemos casos, mencioné a Juana, pero realmente recientemente tenemos un caso que no es positivo de dopaje, pero hemos tenido el caso de Cofil, que es una atleta que ha tenido niveles de testosterona elevados. Pero ella las produce. Pero dicen que ella las produce, pero podría darse el caso de que sea dopaje. Eso todavía no se ha determinado, obviamente también, pero se tienen que determinar otras cosas. Y ahí entra la profesionalidad médica en la discusión. O sea, tenemos que nosotros llegar a una competencia internacional y descubrir que nuestra atleta tiene un problema, y no podemos hacer eso aquí antes de que salga. Eso le iba a preguntar, ¿no se hacen exámenes a los atletas? Exactamente. Mira, aquí tuvimos un periodo largo de dopaje cero, pero lamentablemente se ha roto y este es un año muy malo. Anatimá está, la saltadora Anatimá está suspendida por dopaje, el pesista medallista olímpico también, Zacarías Bonat está suspendido por dopaje. O sea, está fallando. Entonces la pregunta es, yo soy el médico de la Federación de Atletismo, viene una atleta corredora de 200 metros con caracteres androgénicos y se me para enfrente, corre tiempo récord. Yo voy antes de sacar a esa atleta a una competición, mi instinto médico clínico no me dice que hay altos niveles androgénicos de testosterona en esa paciente. Yo debería, antes de someter a esa persona, por las razones que fueran, porque se hablan muchísimas cosas en las discusiones, yo debería haber hecho una prueba interna de la federación y haber sabido cuáles eran los niveles antes de salir. Y no hubiésemos ahorrado eso. Claro. Pero obviamente, si el médico no está presente, si entrenan con un masajista, si van si lo único que le prestan atención es a la parte de la ejecución deportiva, pues entonces siempre nos va a pasar. ¿Los médicos no certificados son más propensos a esto, doctor? Los médicos no certificados que acompañan a los deportistas. Mira, lo que pasa es que no estamos hablando de médicos no certificados. Lo que probablemente tengamos sean pocos médicos, y en la mayoría de las federaciones quien lleva o a quien uno ve llevando el tema de medicina deportiva es al fisioterapeuta. O por lo menos el que está ahí es el fisioterapeuta, el masajista, para decirlo de alguna forma. Pero ¿tienen esta persona el conocimiento necesario? Médicamente hablando, para temas de debería dopaje. haber un médico en cada federación. En cada federación debería haber un médico y debería expresarse un médico. Por ejemplo, en el caso de Cofil, el entrenador conversó sobre el caso de él en un programa y por eso se supo del caso. ¿Por qué no se sabía? Yo lo sabía hace un mes, lo que no había era la constancia
de cómo tú publicas lo que no tiene. Tú sabes, uno a veces sabe las cosas y no las puede publicar. No, y aparte de todo, también hay que entender que hay una parte ética que tiene que ver con la confidencialidad de un caso clínico de una paciente, porque aquí, entre las distintas vertientes que se están tomando en cuenta sobre esa atleta, puede llegar hasta pensar que es hermafrodita. Sí. Entonces, yo no tengo el derecho de tratar, si yo supiera que ella es hermafrodita, yo no tengo por qué sacar su expediente clínico en un programa de televisión. Claro. Obviamente también hay una parte ética ahí, de la parte médica, y yo lo entiendo. Pero un médico sabría que no puede hacer eso, pero que no debe hacerlo, claro, y cumpliría. Claro, pero la pregunta aquí es... Nestalice sonríe. La pregunta aquí es si esa parte es parte del chequeo precompetición. O sea, ayer hice yo 2 chequeos de atletas dominicanos. Chequeo, doctor? Ayer yo hice chequeo de 3 dominicanos que compiten en universidades internacionales, que fueron a hacerse su chequeo precompetencia. Ellos se iban a su universidad, se iban a presentar luego de las vacaciones. Ajá. Y se fueron a hacer un chequeo, electrocardiograma, chequeo físico completo. Y obviamente de todo, porque querían estar seguros de que estaban bien. Pero esos son razonamientos individuales de atletas jóvenes dominicanos que están estudiando en Estados Unidos. No es el razonamiento. Pero ese mismo es el razonamiento que tendríamos que tener para los atletas federados. Claro. ¿Y no funciona así? Pues la verdad es que si funcionara así, Fiordalisa Cofil no debería tener un problema. Tenemos al doctor José Joaquín Puello con lo que dijo Cofil, sí, sobre la atleta Fiordalisa Cofil. Vamos a ver. Desde el punto de vista de cromosomas, esta gran atleta dominicana es mujer, obviamente. Pero voy a decir algo que no sé si la gente lo sabe. Todos los seres humanos, todos nosotros, tenemos las 2 hormonas, las femeninas y las masculinas. Quiere decir que nosotros los hombres de alguna manera también producimos moléculas de hormonas femeninas y las mujeres producen moléculas de hormonas masculinas. No es el primer caso, tenemos casos famosos en la historia de la medicina deportiva y yo, que humildemente he pertenecido durante tantos años a la Comisión Médica del Comité Olímpico Internacional, se nos presentaban frecuentemente estos casos. Pero quiero decir aquí, para que la gente no se equivoque, esta joven Cofil no se ha dopado. No, ella produce la testosterona. Entonces, aquí lo que se discute en el seno del Comité Olímpico Internacional es cómo reducir, por así decirlo, algo que es natural en ella. Entonces, los estudios indican que es posible reducir la testosterona. Obviamente, al reducir la testosterona, ella pudiera perder algunos de sus atributos atléticos, no hay ninguna duda. Sí, porque lo que ella es como atleta incluye esa parte porque se le da natural. Así es, pero la buena noticia es que cuando eso se hace, y se hace con endocrinólogos, cuando eso se hace, entonces la alternativa es que ella tiene que aumentar la carga de entrenamiento deportivo para que no pierda los atributos que ella tiene. Pero ni la debemos sacrificar. Ella no es hombre, quiero repetir, ella no es hombre, ella es mujer, porque el sexo de nosotros los seres humanos está dado por los cromosomas y sobre todo por el cerebro, pero produce la testosterona, como algunos hombres también producen hormonas femeninas, y eso no hace a un hombre mujer, porque el sexo está determinado no solamente por los cromosomas, sino está determinado por el cerebro. El cerebro es que nos dice si tú eres hombre o si tú eres mujer. Entonces, eso se va a buscar una solución, y mientras tanto, simplemente apoyarla, porque ella le queda todavía un mundo por delante en el campo del atletismo. ¿Es alto el costo de los procedimientos que ella tiene que hacer ahora? No, esos costos pueden muy bien ser asumidos por nosotros aquí en el país. Nosotros tenemos excelentes endocrinólogos. De hecho, es una de las especialidades que más ha avanzado en el país. Y tenemos, dentro de la propia Federación de Medicina Deportiva, con el doctor Milton Pinedo. Pero igualmente, todos los médicos que hemos sido deportistas, le ayudaríamos a que el tratamiento que sea hecho por nuestros mejores endocrinólogos.
Ojalá y así sea. Y nada, doctor, agradecerle este momento y todo. Hay un tema ahí, ¿eh? Produce su propia testosterona, o sea, una planta eléctrica, yo produzco lo mío, y ahí entonces. Bueno, mira, hay una discusión a nivel internacional sobre esto, y es que muchas veces estos atletas que producen esa testosterona, o lo que vamos a utilizar para mermar esos niveles de testosterona, son sustancias que en otros atletas nosotros le estamos prohibiendo. O sea, yo no estoy hablando del caso de Fiordalisa, estoy hablando esto es un dilema internacional. O sea, no estoy yo, estoy generando la discusión. Entonces, y el caso más sonado de este tema, el Caster Semenya. Caster Semenya prácticamente dejó la competencia para no tener que bregar con eso. Pero él producía su propia testosterona. También. Entonces, ¿son culpables ellos, doctor, de producir, de que su cuerpo porque lo produzca? yo creo que es un poco culpable realmente el sistema. Una persona que sufra de este padecimiento en un sistema de salud inclusivo, pluralizado, para todos los... Se conoce. ¿Está mal que lo haga? ¿Debería ser menos? No, básicamente ¿debería ser sometida la testosterona de por sí aumenta los niveles androgénicos. Te hace una atleta que está por encima del averaje de las atletas femeninas que no son hiperandrogénicas. Entonces, obviamente, en el caso de que fuere una persona que sufriera de hermafroditismo, en el caso de que fuere, porque no estoy afirmándolo, no lo conozco el caso. Dijo José Joaquín Pollo que no, exactamente. Que es una dama. Esas personas son criadas y se identifican por el fenotipo cuando nacen, y inmediatamente lo tratan como lo que identificaron al momento. Entonces, obviamente, socialmente se ha construido una fémina, y obviamente, como tal, eso traería muchísimos problemas, tener que cambiar eso después que está todo establecido. Entonces, obviamente, el sistema es complejo, es un tema complejo, es un tema que se mete en terrenos un poco que van pues a causar polémica, discusión y todo eso. Y también hay que entender que hay condiciones hiperandrogénicas que son un ovario poliquístico en una mujer puede ser hiperandrogénico y no necesariamente es un hermafrodita o es un hombre o es lo que sea. Realza los caracteres. Doctor, y los niveles que se tienen como fuera de lo reglamentado, no están la regla no es muy dura, porque ella está en 2 puntos algo. Exacto. Cuando el hombre su normalidad es 7 puntos algo. Sí, exactamente. Está muy lejos del hombre. Ella está muy lejos del hombre, pero está por encima del averaje de las mujeres. Sí. Entonces, definitivamente. Pero no es su culpa tampoco. Ella no se ha puesto nada para hacer así. Por eso no está castigada. En ese caso de Fiordalisa, está muy claro que no es su culpa. Obviamente, aunque realmente esto es una afirmación mía como médico y por la percepción, yo no estoy en el día a día de la federación, yo no sé cuál es su comportamiento, pero realmente es así. O sea, está claro a la percepción de que se está tratando a una persona que no tiene la culpa de lo que le está ocurriendo. Ni de ser tan buena. Ni de ser tan buena en lo que hace. También es una excelente atleta. Tenemos que hacer una pausa breve. Yo quiero que Neftalí al regreso nos haga un recuento de casos famosos que han sido buenos o que le han dado vida al deporte, porque a la gente se goza eso, con o sin dopaje, y que luego se ha determinado que estaban dopados, Neftalí. La competencia de jonrones comenzando por ahí. Sí, tenemos que ir al béisbol, que es quizás el deporte que más ha admitido su culpa en ese sentido. Venimos con eso.